Desde hace mucho tiempo padecemos de manera crónica el humo de las quemas de pastizales que se producen en las islas. Es un despropósito, es descabellado, nos están llenando de humo. Por supuesto que afecta notablemente a la salud. Se trata, según especialistas en el tema, de sustancias nocivas que hacen irrespirable el aire. Profesionales de la medicina advierten que el humo genera gran cantidad de componentes químicos que alcanza las vías aéreas. El humo, en realidad, irrita las vías respiratorias y ocasiona tos, estornudos, bueno, por citar ejemplos, ¿no? Esto implica graves consecuencias a largo plazo debido a la exposición prolongada. Incluso, leyendo más todavía sobre el tema, también ocasiona laringitis, conjuntivitis, entre otras patologías, ¿no? Bueno, creo que en esto coincidimos todos, que es momento de detener a los culpables de este dislate. Quienes incendian humedales deben ir presos, ni más ni menos. Erradicar las quemas es evitar los daños que ocasiona a la salud. Es más, y para ampliar todavía, especialistas de la medicina ya expresaron, y esto fue de público conocimiento hoy, que los efectos del tabaco causa en el organismo son similares. Los efectos del tabaco son similares a lo que produce la exposición a los componentes de los incendios. Urge que la justicia, el poder político, actúen con el firme objetivo de frenar los incendios y hacer que los irresponsables vayan presos. Hoy estuvo el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, y responsabilizó tanto a la provincia de Santa Fe como a Entre Ríos. Creo que hay que consensuar y no echar o culpabilizar a una provincia y otra más allá de todo lo que está ocurriendo, y me parece que no es momento de tirarse la pelota uno al otro, sino que tratar de resolver el problema. Bueno, ¿cómo les va? Esto es Línea Directa, empezamos de esta manera, es un gusto estar con ustedes. Quien les habla, Marcelo Malvestiti. Estamos en vivo por Televisión Regional. Vamos a presentar formalmente a la concejala de Rosario, Verónica Irízar, de profesión contadora pública, pertenece al bloque socialista, es integrante de las comisiones del Consejo Municipal de Gobierno, de Planeamiento y Urbanismo y de Servicios Públicos Concedidos. ¿Cómo te va, Verónica? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Muy Marcelo? amable. No, gracias Gracias, a vos sé que por no la estás invitación. bien de salud, pero te agradezco muchísimo que hayas venido y que estés acá presente. No, por favor, un gusto como siempre. Bueno, se conocieron estos minutos que posiblemente presente la renuncia el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Laña. Están en estos momentos reunidos con el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Tengo entendido que ustedes, desde el Consejo Municipal, lo habían citado a, bueno, podemos decir, tal vez ex ministro de Seguridad de la provincia, y nunca había ido, ¿no? Para ver, digamos, a dónde apunta con el tema de la política de seguridad, ¿no? Sí, desde marzo veníamos pidiendo una reunión con el ministro. Bueno, aprobamos la semana pasada un pedido de reunión con él, porque la verdad que la situación en Rosario es absolutamente angustiante, desesperante. Creo que hemos retrocedido al peor momento que tuvimos de violencia, que fue 2013-2014. Hemos superado la cantidad de homicidios del año pasado, del 2019, perdón, que fueron 169. Ya debemos estar en el orden de los 172 homicidios en la ciudad, en situaciones absolutamente complejas, ¿no? Creo que, y más allá de los nombres propios de quién sea el ministro, creo que lo que falta claramente al gobierno de Perotti es un plan de qué hacer con la violencia que está atravesando Rosario, y lamentablemente desarticuló muchas de las cosas que habíamos empezado a implementar en el frente, que la verdad que cuando uno mira, ¿no? 2013-2014, pico de violencia en la ciudad, y a partir de ahí surge una serie de medidas que tuvieron que ver algunas con mejorar la policía, cambiar el sistema procesal penal, pero muchas otras con una cuestión social como el Plan Abre, el Nueva Oportunidad. Digo, está el Santa Fe más, pero le falta el espíritu de acompañar a esos jóvenes, los más vulnerables, muchas veces en conflicto con la ley, y hacer un proceso de acompañamiento con el Estado y las instituciones para sacarlo de las situaciones complejas que hoy atraviesan esos jóvenes, ¿no? También el vuelvo a estudiar, tuvimos una pandemia
Creo que el Estado se corrió del territorio y el impacto es lo que hoy vemos, porque lamentablemente ese espacio que dejó el Estado fue ganado por las redes narcocriminales de la ciudad y hoy vemos que en cualquier momento, ya en cualquier horario, digo, lo del sábado en Ludueña, una balacera, 19:30 horas, donde nada, terminó siendo víctima un joven que no tenía absolutamente nada que ver, que estaba haciendo una actividad solidaria para financiar al club del barrio. Bueno, hace pocas horas, un homicidio también en Vía Honda, digo, no terminamos ni hablar lo que pasó con Virginia y Claudia, que creo que también marcó un punto de inflexión para nosotros, de ese sentimiento que a veces la sociedad naturaliza, de decir, bueno, se están matando entre ellos, pero nada, cuando uno empieza a ver que hay un descontrol, que ellos tomaron la calle, que no hay presencia policial, porque todos nosotros recorremos la ciudad y lamentablemente no vemos presencia policial y que no hay reacción, ¿no? Porque ante hechos como ese, el ataque en la plaza del Parque del Mercado, sí, donde en una pelea entre bandas terminan pagando, digamos, dos personas absolutamente inocentes, fallece su mamá y ahí está peleando por su vida Virginia en el ECA, que la verdad que también destacar el rol que está teniendo el ECA y todo el sistema de salud de la ciudad, que realmente lo que están haciendo los médicos y todo el equipo de salud, enfermeros, camilleros heroicos, porque la realidad que están viviendo esos equipos, después lo tenés a Leo Carona, que seguramente lo va a contar en primera persona, nada, merece un reconocimiento de todos nosotros, pero creo que hemos llegado a un límite, ¿no? Donde hace falta saber cuál es el plan, y si no que nos convoquen, lo hemos transmitido desde el principio. Desde el Partido Socialista estamos a disposición para aportar, que no tengan miedo de abrir el diálogo con las fuerzas políticas, porque todos tenemos para aportar, desde la experiencia que hemos vivido, porque nos tocó tomar momentos difíciles, digo, Rosario Sangra, le tocó vivir a Miguel Lifchi como último gobernador, y desde allí siempre hubo respuesta, hubo acciones, medidas, refuerzo de la actividad policial, el ojo, toda una serie de trabajo en conjunto, los dispositivos multiagenciales que dieron resultados. Digo, hoy dicen que hay dispositivo en Ludueña, pero los vecinos te dicen que no ven el resultado. Llevamos 22 muertes en un barrio de la ciudad y no ha habido una reacción por parte del gobierno provincial de decir intervenimos más fuertemente. Y lo otro, venimos viendo fotos, anuncios con el gobierno nacional, pero después en los hechos las cosas no suceden. Prometieron un refuerzo de fuerzas federales, llegaron 250 y han dicho 1000 gendarmes, no sabemos qué pasó con el resto, no sabemos los que están, qué rol están teniendo, porque digo, los vemos en el centro, macrocentro, pero no en los barrios calientes de la ciudad. Lo mismo los aportes que hizo el gobierno de Alberto Fernández en el año 2020, diciembre de 2020, 3.000 millones para seguridad y aún no terminaron de ejecutarlo. Entonces digo, si no se prioriza, y tienen herramientas, tienen una ley de emergencia donde se le han facilitado los procedimientos, tienen recursos, 60.000 millones en el banco, entonces no sabemos cuál es el problema, pero nadie toma una solución con el tema de la violencia en Rosario. Ahora, Verónica, ¿qué le respondes a la gente que responsabiliza también a los gobiernos socialistas? Bueno, acá en esta mesa estuvo el concejal Cavatorta, el concejal Ciro Seixas. Ambos, cuando se les consultó sobre el tema de inseguridad, responsabilizaron a los gobiernos socialistas. Viene Carrió y responsabiliza a Bonfatti. Bueno, ¿qué se le responde, qué se le contesta cuando dice, no, los responsables son los gobiernos socialistas que hemos tenido? Mira, acá claramente hubo una operación política contra el socialismo desde que Hermes Wiener fue candidato a presidente. No fue casual lo de Larroque, que hoy dice una serie de barbaridades, la verdad que lamentable ese diputado, donde acusó al socialismo del narcosocialismo. Desde allí puso un mote sobre nosotros, sobre el que no tenemos nada que ver, digo, porque si algo no hemos hecho nunca los socialistas es tener connivencia con los narcotraficantes ni con el delito. Jamás nos sentamos a pactar nada, en ninguna mesa, como sí sucede en algunas provincias gobernadas por el Frente de Todos, y por eso no vemos esta violencia. Segundo, lo tenemos, digo, hoy es la prueba incontrastable. Mientras gobernábamos nosotros decíamos, es el socialismo el problema. Hoy demostramos con un gobierno, con un gobernador Perotti que prometió la paz y el orden, y la verdad que desde que asumió no tenemos ni paz ni orden, demostramos que la seguridad no es un problema sencillo, es un problema muy complejo, no puede ser un eslogan de campaña, tiene que ser un tema serio para la política de Santa Fe, y es necesario un gran acuerdo político de las líneas y los pasos que vamos a llevar adelante y las medidas que proponemos, y en eso
todos los partidos políticos tenemos que tener un compromiso claro de sentarnos en una mesa sin motes, sin mochilas y discutir cuál es el plan para sacar a Rosario en particular de esta triste realidad que vive. ¿Y cuál es el plan, no? Porque a veces uno dice, ¿cómo se resuelve este tema, no? En forma paulatina, porque aquel que cree que de un día para el otro se va a resolver el tema del narcotráfico y la inseguridad en Rosario, se equivoca. ¿Es la autonomía, por ejemplo, para empezar, o sea, lo importante, la autonomía para empezar a resolver estos graves problemas que tiene la ciudad? Yo no creo que la autonomía sea la solución a los problemas que tiene la ciudad. Obviamente que es importante tener autonomía para resolver muchos de los temas de la ciudad, pero acá hace falta una mesa con los 3 niveles del Estado. En particular el narcotráfico es un delito federal, eso no se ha modificado, y la verdad que uno no ve vocación en el gobierno nacional de combatirlo, digo. Y fíjate lo que pasa, digo, en la ciudad con mayores problemas no tenemos presencia de fuerzas federales como deberíamos tenerla, a pesar de las sucesivas promesas. Tenemos un sistema de justicia federal que es el mismo hace 40 años. La verdad que todos los presidentes han prometido que iban a modificar, que iban a crear nuevos juzgados, y cuando vos ves la manera en la que trabajan es lamentable. Tienen menos herramientas que el sistema de la justicia provincial. Cuando incautan un celular tienen que mandarlo a Buenos Aires, a veces demoran 9 meses en tener el resultado de esa conversación. Entonces, primero, la pata nacional fundamental. Respecto, digo, Rosario es una ciudad que está ubicada en un lugar estratégico, a la que llegan rutas nacionales, tenemos un puerto, un aeropuerto, necesitamos presencia fuerte, federal, para prevenir. Y segundo, la justicia federal con otra estructura y otro compromiso, y también los organismos encargados de, digamos, en cierta manera investigar el lavado de activos, como la UIF, con mayor presencia federal. La verdad que Rosario ha sido pionera en esto, la intendenta Mónica Fein, digo, en su primer gestión, donde la acompañé como secretaria de Hacienda, se inscribió voluntariamente en la UIF para ser informante, a pesar de que los municipios no tenemos obligación de informar por la ley. Se inscribió para informar voluntariamente. Desde que tenemos esa inscripción hemos informado y no vimos un solo resultado de investigaciones de la justicia federal, ni hemos tenido respuesta de la UIF, que supone que no haya falta una respuesta, pero después uno no ve resultados concretos de investigaciones que haya llevado adelante la justicia federal. Y para ser más concreta, todos los jefes de las bandas que operaban en la ciudad, hablo de los Monos, hablo de los Húngaros, de los Funes, y podría seguir nombrando muchísimas bandas más, están presos por procesos que llevó adelante la justicia provincial, encontrando delitos provinciales de menor nivel, digo, asociaciones ilícitas, homicidios, y muy tarde, mucho después, bueno, en el caso de Alvarado, el último, sí, vino la justicia federal a juzgarlo por el principal delito que cometían, que era el de narcotráfico. Incluso la justicia federal intentó tumbar varios de los procedimientos provinciales. Entonces, en esto hay que ser serio. Y no nos olvidemos que acá estuvo hace poco, no hace mucho, digamos, hace meses, los jueces debatiendo el tema de la inseguridad en la Facultad de Derecho de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario. Los fiscales, te quería consultar, Chiapapietra y Matías Ederi expusieron horas pasadas ahí en el Consejo, ¿cuáles fueron los ejes temáticos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué opinan sobre la inseguridad? Mira, estuvimos particularmente consultándolo sobre los proyectos que tenemos en análisis respecto al tema lavado de activos. El intendente envió un mensaje donde profundiza un poco el esquema actual. Hay una ordenanza que está vigente, que a mi manera de ver no ha dado resultados, porque es simplemente exigir una serie de requisitos, de declaraciones juradas y de documentación, que la verdad que el municipio está lejos de poder analizar eso. Digo, la ordenanza solo exige que se presente esa documentación, y si eso se presenta, se habilita o se da el permiso de obra. Entonces, bueno, un poco consultarlo. Estamos avanzando en construir un consenso. Ellos plantearon su experiencia del MPA, cómo vienen trabajando, entienden que es importante generar un organismo, como lo ha planteado algunos de los bloques, el bloque de Cambiemos en particular, el concejal Rosúa, que viene planteando crear una agencia local, fundamentalmente para brindar información de una manera más aceitada, que no sea a través de pedido de la justicia, sino que permanentemente tener una mesa de trabajo con el MPA y ojalá con la justicia federal para dar información que tiene el municipio respecto de permisos de edificación, de habilitaciones, actividad económica, obviamente licencias de taxis, de remises, claro, que permita generar un ida y vuelta con el MPA y con la justicia y aportar información que resulte significativa para estas causas de lavado de activos.
Concejala Irizar, en otro orden de temas, el pasado viernes 5 de agosto se cumplieron 170 años de la declaración de Rosario como ciudad. Leía un tuit donde expusiste horas pasadas que duele ver la desidia, la falta de compromiso, la falta de seguridad. ¿A quién responsabilizás? Mira, creo que hoy no le están dando a Rosario el lugar que Rosario tiene que tener, ¿no? Y en esto, y lo hablábamos al inicio fuera de cámara, ¿no? Parece que estuviéramos viviendo un gran loop donde vuelven todos los problemas y ninguno se resuelve. Y creo que la gente está sintiendo ese cansancio y entiendo que muchas veces ese cansancio sea un enojo con la política, porque realmente cuando vos mirás que seguimos teniendo un problema grave con seguridad, que nada cambia, porque la verdad que ante hechos muy violentos no notás una respuesta rápida del gobierno provincial, ni tampoco del gobierno nacional, que vino el presidente a comprometerse con Rosario, la verdad que no hay respuestas. Y ni hablar del tema islas, lo mencionabas al principio, Marcelo, la quema de las islas, ¿cuántas veces nos pasó desde el 2020 hasta acá de tener, fotos, funcionarios, vuelos en helicóptero? Y la verdad que no hubo una sola respuesta. Y yo entiendo que es necesario que la justicia responda y que actúe, pero hay un montón de mecanismos previos, incluso hasta preventivos, ¿no? Si establecieron un sistema de faros de conservación, hay información en línea, digo, en este momento de la tecnología, donde mucha gente, cualquiera tiene un dron, ¿cómo el Estado Nacional, porque hay un conflicto interjurisdiccional? Entonces digo, está claro, hay un Estado provincial de Entre Ríos al que no le interesa el tema, que no le preocupa, que tiene un proyecto económico para ese humedal y por eso está devastándolo y haciendo un ecocidio. Pero bueno, aunque sea el Estado Nacional, tendría que estar actuando, porque no hace falta solamente que metan preso. Digo, cuando hay un incendio, si no lo resuelve la provincia de Entre Ríos, que es su territorio, debería el Estado Nacional llevando prefectura, gendarmería, camiones hidrantes, aviones hidrantes y apagando los focos de los incendios. Uno siente que nos toman el pelo, que no hay respuesta. Hoy el ministro Cabandier, ministro de Ambiente de la Nación, dio nombres de los dueños de campos, incluso hay fotos donde se ve una persona que está provocando los incendios, ¿no? Esperemos que se accione con eso y, bueno, realmente la justicia intervenga, ¿no? Todos pedimos lo de la justicia, pero yo digo, el Ejecutivo Nacional tiene competencia, primero para apagar el fuego y fundamentalmente para prevenir esos incendios. Entonces, más allá de que sabemos que la justicia es lenta y demás, hay acciones que tiene y que es responsabilidad directa del ministro. Nuestro diputado nacional, Enrique Esteve, ha presentado un pedido de interpelación para que vaya a la Cámara de Diputados a explicar qué se ha hecho en este tiempo y qué piensan hacer, porque está claro que la justicia tiene que actuar, pero hay un Estado que es responsable de garantizar un derecho constitucional, artículo 41 de la Constitución Nacional, que todos tenemos derecho a un ambiente sano. Y la verdad que los rosarinos estamos viviendo, y vos lo decías, un ambiente absolutamente tóxico para nuestra salud. La última, en 2019 fuiste precandidata a intendenta de la ciudad de Rosario. ¿Pasa por tu cabeza volver o ir por la revancha, digamos? Mira, yo tengo un gran compromiso con la ciudad, mi mayor compromiso es con la ciudad. Creo que no es momento de hablar de candidaturas porque en momentos tan difíciles creo que los políticos nos tenemos que ocupar de resolver los problemas de la realidad, pero obviamente que mi vocación es trabajar para que la ciudad de Rosario salga de esta situación tan compleja que hoy vive. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, Verónica, muy amable. Gracias a ustedes. La concejala de Rosario, Verónica Irizar, pasó por línea directa. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá el doctor Leonardo Caruana, secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario. Enseguida volvemos. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología armstrong@gmail.com. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341 156 245 578.
Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, estamos en vivo por Televisión Regional y como lo anunciamos en el bloque anterior está con nosotros el doctor Leonardo Caruana, especialista en Medicina General y de Familia por la Universidad Nacional de Rosario, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y en principio, bueno, días atrás fue papá, lo vamos a felicitar públicamente. Camilo llegó antes de lo esperado, ¿eh? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenas noches. Felicitaciones. Gracias por invitarme. Muy amable. Gracias. Bueno, Muy amable. comenzó, Leonardo, la vacunación a menores chicos de entre 6 meses y 3 años, por el tema COVID, por supuesto, como es de dominio público. La Sociedad Argentina de Pediatría se pronunció a favor de la inoculación en este sentido. Dicen que existen estudios que la avalan. ¿Cuál es tu mensaje frente a esto? Bueno, el mensaje que venimos trabajando en relación a la incorporación de la vacuna y claramente el cambio de rumbo y pronóstico de esta enfermedad. Nosotros, digamos, la indicación de una vacuna tiene, por supuesto, el asesoramiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero también de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y es un paso más a una población que, si bien no ha tenido el impacto o la gravedad que tiene en otras franjas etarias, el COVID, bueno, se transforman también los niños más pequeños en transmisores y esto puede provocar, sobre todo en personas con factores de riesgo, todavía lesiones. Por eso aprovechamos la oportunidad para comenzar con esta vacunación. Estamos vacunando en todos los centros de salud del municipio, en todos los hospitales, más allá de los grandes centros vacunatorios que tiene el Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, el proceso de tener la vacuna en el Hospital Vilela, en el Roque Sáenz Peña, Carrasco, Alberdi, Semar y también en los 50 centros de salud hace que la vacuna sea accesible y sobre todo en estos niños chiquititos ir a vacunarse y llevar el carnet para completar los esquemas del resto de las vacunas, porque si hay algo que también desplazó la pandemia es la cobertura de la vacunación de las vacunas, digamos, del calendario habitual y por eso tenemos que volver a tener un 90-95% de cobertura para no tener enfermedades que estaban, digamos, más controladas. Al tener más baja cobertura, bueno, puede haber picos de estas enfermedades que habitualmente se cubren con la vacuna, ¿no? Hoy leía que solamente chicos de 3 años fueron vacunados, fueron llevados por sus padres porque tienen temor, o sea, más chicos no los quieren llevar. Bueno, por eso es importante lo que expresás, ¿no? Sí, aparece el temor. En realidad apareció el temor desde que se empezó la vacunación. Ustedes recuerdan que inclusive se puso en duda la eficacia de la vacuna, hubo disputas hasta político-partidarias en relación a vacunarse o no, movimientos que generaron estos movimientos antivacuna que no lograron después llegar a impactar en los resultados porque la mayor parte de la gente decidió vacunarse. Pero al principio cuesta un poco y en los jóvenes está costando también tener la cobertura de la tercera y cuarta dosis, que tenemos porcentajes de cobertura mucho más bajos que en los adultos mayores y adultos, digamos, mayores de 50 años, ¿no? Leonardo, ¿por qué algunas personas no completaron la vacunación, no completaron las 4 dosis, por ejemplo, y otras directamente no se vacunaron? Hablaba días pasados, me decían, son prejuicios, me decía un especialista, ¿no? Son prejuicios que tiene la gente y otros me dicen, no, es porque están en contra del gobierno. ¿Por qué razones, digamos, la gente, porque está comprobado que la vacuna es efectiva, incluso, la pregunta es cuál es tu opinión, pero también qué población está con las 2 dosis, con las 3 dosis y las 4 dosis? Bien, a ver, si uno mira el bosque, digamos, en general, la imagen es de una alta adherencia, o sea, ganó la confianza en la vacuna, tanto en la ciudad, en la provincia, como en la Argentina, porque tenemos
con 2 dosis el 100% de la población vacunada, con terceras dosis un porcentaje también por encima del 70-75%, con la cuarta dosis se están vacunando. O sea, que en general el discurso o el posicionamiento antivacuna, en algunos momentos mezclado con definiciones más partidarias en relación a, bueno, ser opositores al gobierno. Se dieron algunas de estas situaciones, pero en general no descalificaron, o por lo menos no tuvieron ese impacto en la población en general, porque la confianza ya no es en un gobierno, es en la universidad, en el Estado, investigadores del CONICET. La población decidió vacunarse. Después, yo creo que en la pospandemia vamos a tener que hacer también algún análisis un poco más complejo de esas decisiones, porque hay decisiones en donde también la biomedicina, o solo depositar en los aspectos más tecnológicos el cuidado, hace que, bueno, grupos se sientan alejados de esa dinámica. Eso es necesario poner en diálogo, porque hubo decisiones de movimientos o de grupos que inclusive lo hicieron en algunos sectores. Hemos tenido situaciones de escraches o de situaciones complejas en relación a la utilización de la vacuna, que creo que hay que poner en diálogo para llegar a lo que ha demostrado la vacuna en el mundo, que es la erradicación de enfermedades y el control. Hoy hay COVID, tenemos casos, pero no hay pacientes internados, y lo que bajó es la gravedad de la enfermedad. ¿Qué apareció nuevo? La vacuna. En países donde la población no está vacunada, hay COVID, hay aumento de casos y hay aumento de la internación. Evidentemente, hay un claro cambio de pronóstico de la enfermedad y esto lo ha logrado la vacunación. Ahora, el COVID llegó para quedarse, digamos, digo esto porque mucha gente piensa que ya se fue el COVID. Lo veíamos en pleno proceso, digamos, de COVID, donde había muchos casos, no en Rosario, no solamente en el país, y la gente, o un sector de la gente, no usaba barbijos, no tenía en cuenta el distanciamiento. Bueno, hoy lo vemos, por supuesto, que hoy ha disminuido por lo que decías, ¿no? Por el tema de la vacuna. Ahora, ¿llegó para quedarse el COVID? Bueno, hasta ahora no hay nada que indique que se va a erradicar. O sea, sí hay un mayor control de la enfermedad, hay un mayor control de la pandemia y estamos, digamos, el pronóstico, a ver, el más favorable podría ser que se siga controlando esta enfermedad con las vacunas actuales y que no sean necesarios refuerzos. Hoy tenemos un escenario que tiene que ver con el refuerzo de la cuarta dosis. Otro escenario puede ser que tengamos refuerzos anuales, como es la vacunación antigripal, con una enfermedad que provoca lesiones, fundamentalmente en las personas con factores de riesgo, pero ya no la gravedad de las primeras olas. Y el escenario más complejo sería aquel que dice que, bueno, se podrían dar mutaciones en aquellos países donde no han accedido a la vacunación y que esas mutaciones obliguen a cambiar la plataforma de la vacunación que nosotros tenemos. Ese sería el escenario más pesimista, creemos que no, pero bueno, estimamos alguna convivencia con el virus, pero ya no con la gravedad y la letalidad. Hoy hay aumento de consultas, hemos estado transcurriendo las vacaciones de invierno y la gente se juntó mucho más que otros inviernos. ¿Cuánto disminuyó, digamos, la positividad en Rosario? Estamos en un 25-28% de positividad, pero es muy difícil hoy analizarlo a través de los test o de los casos, porque no se testean a todos. Entonces posiblemente haya más casos que la pasen en su casa con esa enfermedad leve, dolor de garganta, un poquito de tos, y que eso también sea COVID, pero bueno, la persona lo pasa en su casa y no se cuantifica, como no se hace el hisopado como se hacía antes, porque el criterio de hisopado tiene una restricción mayor hoy. Doctor Caruana, respecto a la viruela símica o viruela del mono, ¿cuáles son las medidas preventivas que debe adoptar la población? Bueno, en realidad también esta es una enfermedad relativamente nueva porque, digamos, cruzó la frontera del África. En el África era más endémica. Hoy la prevención pasa fundamentalmente por el aislamiento, en la sospecha de la enfermedad y sobre todo si estuvimos viajando en países donde hay una alta circulación. Esto empezó, digamos, trascendiendo el África, después Europa, Estados Unidos, Brasil. Si nosotros tenemos un antecedente de viaje y hemos tenido un contacto estrecho con alguna de las personas
que ha sido o que tenía lesiones, bueno, fundamentalmente la consulta, las consultas aquí, aparte de tener sintomatología de fiebre y de decaimiento y de dolores de garganta o dolores musculares, dolores de espalda, hay mucho dolor en los ganglios se inflaman, aparecen unas lesiones que no aparecen en otras enfermedades virales, que es una lesión que es una vesícula, después se llena de líquido, después se rompe, hace una costra. Todo eso aparece muy rápidamente cuando uno empieza con el decaimiento. Si estamos con estos síntomas, mantenernos aislados, la consulta al médico, utilizar la propia toalla, materiales, la ropa, tener cuidado dónde la dejamos, que no esté en contacto con otra ropa, bueno, las sábanas, todo esto es contagioso y se transmite, y la consulta y el aislamiento 21 días hasta que desaparezca el estado de costra, porque hasta la costra produce contagios. Ahora, es menos contagiosa, es menos grave que la enfermedad COVID. Digo, más allá de los alertas sanitarios, de los alertas de la OMS, hoy no hay una contagiosidad severa como la que tuvimos con esta enfermedad COVID o otras enfermedades respiratorias como el sarampión, que a partir de un caso en una habitación o en una sala de espera con alguien con sarampión, bueno, todos se consideran contagiados si estamos en un ambiente, aquí se necesita un contacto mucho más estrecho. Una persona que contrae entonces esta enfermedad, 21 días tiene que estar aislada y monitoreada hasta que 21 desaparezca días. la costra, por lo Bien, menos. Perfecto. Me decías fuera de cámara que se conocieron algunos casos de muertes por esta enfermedad, en Argentina por supuesto que no, pero digo, ¿hay posibilidad de que aparezcan más muertes? ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad? Bueno, esto vamos a tener que monitorearlo, nosotros estamos en sintonía con los alertas epidemiológicos, los fallecimientos hay que analizarlos en profundidad y siempre se dan en personas con factores de riesgo importantes. Esta no es una enfermedad, en general se da en población, en adultos jóvenes, y por otro lado, porque bueno, también hay una inmunidad cruzada que nosotros tenemos con la vacunación de la viruela hasta el año 1980, es decir, hay un 80-85% de protección, se dice, con esa vacunación cuando era para la viruela común, digamos, y que eso nos protege para esta cepa, digamos. Ahora, la situación de avanzar en más casos a personas con factores de riesgo será una cuestión a evaluar con el devenir del tiempo, cómo se comporta esta enfermedad. En el mientras tanto, lo más importante es cuidarse, no entrar en pánico, no discriminar, porque son situaciones que ante enfermedades nuevas nos aparece ese temor. Te lo consultaba también fuera de cámara, esto de si se va a declarar pandemia, si hay posibilidad, digamos, que en un futuro inmediato o mediato se puede declarar pandémica, digamos. Bueno, esas son definiciones definiciones epidemiológicas, que hoy no hay una situación sanitaria para que se indique de esto, sí alertas que tienen que ver fundamentalmente para sensibilizar a los equipos de salud y a la población de sospechar esta enfermedad. Esto es lo que hicimos nosotros en nuestras guardias, en nuestros equipos, es decir, darle elementos primero de cuidado ante la atención y después de sospecha para diagnosticarla, pero no hay hasta ahora una situación sanitaria que indique la definición de pandemia. Doctor Caruana, ¿cómo está actualmente la salud pública municipal? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? Bueno, nosotros, primero, digamos, en un contexto severo de desigualdad y pobreza, los indicadores macroeconómicos impactan en la vida cotidiana de las personas, y si aumenta la desocupación, si disminuye el trabajo, las personas acuden al sector público o a compartir a veces con una obra social que no cubre todo, a ir a buscar el medicamento o alguna consulta, y eso obliga, a estar muy atentos y monitorear estos indicadores. Y por otro lado, la salud pública estamos retomando mucho mayor en profundidad, digamos, las cosas que la pandemia desplazó, listas de espera, cirugías programadas, claro, muchas cosas que nosotros transformamos, lamentablemente, en hospitales COVID o en sectores COVID, y dejamos aquello que podía posponerse, hoy se transforma en un problema. Por eso estamos trabajando fuertemente en recuperar
la resolución de todos estos problemas y por otro lado también la pandemia nos ha marcado que es necesario seguir descentralizando en los centros de salud la aparatología, la tecnología diagnóstica, el ecógrafo, los especialistas, los medios de transporte, ya, digamos, la posibilidad de circulación de las personas desde un barrio a un lugar central se hace con mayor dificultad. Bueno, llevar todas estas cosas a los centros de salud es el desafío en los próximos tiempos de la salud pública. Gracias por estar acá, muy amable. Gracias. No, gracias a vos como siempre. Gracias. Como siempre decimos, las puertas están abiertas siempre del programa, del canal, todo. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Caruana, entonces secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Vamos a hacer una pausa y cuando nos reencontremos va a estar acá la concejala de Rosario, Julia Irigoitía. Volvemos enseguida. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Bueno, muy bien, tercer bloque, estamos en vivo por Televisión Regional y como anticipamos está con nosotros la concejala Julia Irigoitía, pertenece al Partido Justicialista y al bloque Todos Hacemos Rosario, integra las comisiones de gobierno de producción y promoción del empleo y de ecología y ambiente. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, como decíamos, yo decía al comienzo del programa mi reflexión sobre lo que está ocurriendo con el humo en las islas. Desde hace mucho tiempo padecemos, hace algunos años, padecemos las quemas de pastizales en las islas. La pregunta es, más allá que hoy vino Juan Cabandier, que bueno, recorrió la zona, que dijo que tenía los nombres de los dueños de campos en las islas. ¿Quiénes son los responsables o qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de las quemas de pastizales? Bueno, te escuchaba antes cuando conversabas con la concejala Irizar al respecto de la situación de la quema de las islas. A mí me parece pertinente incorporar un poco a la conversación que si bien siempre quedan cosas por hacer, pero tampoco es que el gobierno nacional no está haciendo nada. Digo, hoy tenemos focos en Rosario, en jurisdicción santafesina, entrerriana, bonaerense, y la realidad es que se han desplegado tanto brigadistas como aviones, helicópteros, hidrantes que están tras la reducción de estos focos ígneos. Por supuesto que es necesario siempre aportar todos los recursos y todos los elementos que tiendan a disminuirlo en el menor tiempo posible. Hablaba con el titular de Defensa Civil sobre el foco que se había detectado, el primero que se había detectado en territorio santafesino, que fue frente a Pueblo Ester, y me contaba que en menos de 2 horas ya teníamos preparado el operativo y teníamos controlado el incendio cuando antes, en gestiones anteriores, se demoraba hasta 2 días para avanzar hacia la acción. Digo esto, ¿no es cierto? Por supuesto que es tremendo, es irrespirable y no se puede soportar la situación que estamos viviendo, pero sí, eso indefectiblemente me conduce a opinar
al respecto de dónde hay que poner el ojo. La realidad es que acá la falla es de la justicia. Como bien decías, el ministro Cabandier tiene registros fotográficos, tiene documentación que fácilmente pueden dar cuenta de quién y dónde están produciéndose estos inicios de los incendios, y lo que le está reclamando a la justicia básicamente es que accione sobre eso, que obtenga los datos catastrales y que relacionando esos datos catastrales pueda perseguir, ir en busca de los responsables, de los propietarios de esas tierras. Así que en ese sentido nosotros creemos que acá la mayor impericia la está llevando adelante la justicia. Por eso mañana por la mañana vamos a mantener los 28 concejales una audiencia con el fiscal Kishimoto, que es quien está llevando las distintas causas. Ustedes saben que tanto el gobierno provincial como nacional y también municipal han presentado sus denuncias penales. Esa ha sido la estrategia, y esto yo creo que de nuevo, ¿no? Porque muchas veces se entra en este juego de chicanas entre políticos, entre gobiernos, entre niveles. La verdad que la quema de las islas nos afecta a todos, independientemente de la jurisdicción donde radiquemos, está atentando contra nuestro patrimonio ambiental. Entonces acá hay que unir esfuerzos. La decisión es ir a la justicia, los 3 niveles. Bueno, hacia eso vamos y creemos que ahí hay que poner el foco. Ahora, hoy vino Cabandier y responsabilizó tanto al gobierno provincial como al gobierno de Entre Ríos. Eso me parece que generó rispideces, claro, sí. Desafortunado, porque si bien el manejo de los recursos naturales corresponde a cada una de las jurisdicciones provinciales, es cierto y todos sabemos que, como decía antes, en este tipo de situaciones hay que unir esfuerzos. Y en este sentido, desafortunado porque digo, además no se condice con las acciones, porque la realidad es que el gobierno nacional está aportando recursos como debe ser, y debiera aportar más como debe ser. Entonces me atrevo a decir eso al respecto de las declaraciones, que honestamente no las vi. Sí leí algunas cuestiones en medios gráficos que no iban en este sentido, sino en el sentido que mencionaba anterior, de reclamarle a la justicia que actúe. Ahora, concejala Irigoitiga, ¿por qué se demora tanto la sanción de ley de humedales? Bueno, es un tema complejo, por supuesto que desde la provincia, el posicionamiento oficial y también en lo personal y del espacio político al que pertenezco, queremos y estamos de acuerdo con una ley de humedales. Sí, es un debate que se debe dar en profundidad, que no se puede sacar entre gallos y medianoche. Nosotros puntualmente desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe lo que se hizo fue recabar los aportes de universidades, de organizaciones de la sociedad civil, de los distintos movimientos ambientalistas y presentar esto en el marco del COFEMA, que es el Consejo Federal de Ambiente, de modo tal que sirva como insumo para abordar el trabajo de las leyes. Por supuesto que tanto nuestros diputados como nuestros senadores están en favor de que se avance en esta normativa y bueno, también vemos desafortunado que esté, no voy a decir cajoneado, pero que no se trate con la celeridad que nos gustaría. Hay que decir, subrayar que el día de mañana ciudadanos autoconvocados y movimientos ambientalistas se van a concentrar en el Monumento Nacional a la Bandera a las 18 horas, ¿no? Sobre este tema, repudiando todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como las consecuencias, inclusive que trae para la salud, ¿no? Como decíamos antes, trae algunas patologías aparejadas que vamos a tener grandes consecuencias más adelante, según escuchaba los especialistas, ¿no? Por supuesto que vamos a acompañar en esa instancia, claro, porque es lo que corresponde también. Bueno, y respecto al tema de inseguridad, como hablábamos también con la concejala Irizar, ¿cuál es tu opinión, tu visión, esto de la violencia urbana, el narcotráfico, la disputa digamos, en los barrios por el narcotráfico, y ni hablar de los homicidios, las balaceras? ¿Por qué se llegó a esta situación, no? Bueno, ahí también decimos que tenemos que partir por reconocer que estamos en una situación crítica. Para nada negamos que estamos en una situación de emergencia en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia, con la inseguridad. Pero de nuevo, ponemos arriba de la mesa que es un tema complejo, que acá no se puede ir hacia chicanas políticas, porque la verdad que tenemos mucho para decir de cómo llegamos a esta instancia y que los grandes responsables
fue el desgobierno de la fuerza y la connivencia con todo el entramado narcocriminal que tuvo el gobierno socialista. Entonces nosotros podemos decir eso. ¿Sirve que digamos eso? ¿Sirve que hay un ex ministro de Seguridad que tiene a su ex jefe de drogas peligrosas condenado con más de 10 años de prisión por estar vinculado con el tráfico de estupefacientes? ¿Sirve, suma en este contexto? Bueno, la verdad que creemos que no. Entonces lo mismo, partimos por admitir que está muy compleja la situación en Rosario, no vamos a negar esto, también por admitir que es producto de un proceso que lleva mucho tiempo, también por admitir que el abordaje de la problemática tiene que ver con, por un lado, un fortalecimiento y una profesionalización de la institución policial. El gobernador Perotti, desde que asumió, hizo fuerte hincapié en la formación de los nuevos oficiales, de los nuevos policías, porque indudablemente si no tenemos una institución policial fortalecida, que teja algunos mecanismos también para evitar algunas maniobras que impliquen a las mismas fuerzas en ese entramado, si no tenemos una justicia acorde, y en este sentido lo mismo, la escuchaba la concejala Irizar, y me parece que de nuevo hay que estar a la altura de la situación. Todos los legisladores que representan a la provincia de Santa Fe, independientemente del espacio político al que pertenezca, acuerdan y se sientan ante el gobierno nacional reclamando el fortalecimiento de la justicia federal en Rosario. Todos estamos de acuerdo con eso, porque indudablemente sin una justicia que funcione, esto tampoco se va a poder desarticular. Y en ese sentido creo que el gobernador, cuando inició su gestión con el entonces ministro de Seguridad, trató de ir, porque el problema de la narcocriminalidad tiene sus eslabones más débiles, que es la sangre que corre todos los días en nuestra ciudad y que lloramos y que lamentamos y que realmente ustedes saben mi procedencia, saben de dónde viene mi recorrido político, mi trabajo social, conozco las caras de muchos de esos jóvenes a los cuales se los llevaron los conflictos, se los llevó el narcotráfico, pero digo, esos son los eslabones más débiles y la verdad es que para combatir este problema hay que también desarticular esa connivencia que existe entre el poder político, el poder judicial, el poder económico. Acá está todo imbrincado. Entonces, me parece que también, debo reconocer de la gestión del gobernador Perotti que empezó por ahí. Pero sí, es lamentable. Nosotros revisamos todos los días lo que tiene que ver con las distintas acciones, sobre todo para bajar los niveles de violencia que son diarios y que son tremendos, pero no podemos dejar de reconocer que esto viene y es consecuencia de un proceso de hace mucho tiempo, de connivencia, de desmanejo político de las fuerzas, también de implicancia de funcionarios del gobierno anterior con estas redes. Entonces, un poco yo pido siempre, ¿no?, esta cuestión de seamos humildes y seamos respetuosos y no le digamos cualquier verdura a la gente en pos de ganar una tapa, de ganar una reproducción de tweets. Seamos respetuosos con las declaraciones porque no está para el chiste la situación, está muy compleja. El intendente Pablo Hapkin dijo hoy que esto se va a extender a todo el país. La violencia que vive Rosario, la inseguridad, se va a extender a todo el territorio nacional. ¿Coincidís? Bueno, nosotros siempre que tenemos instancias con el gobierno nacional tratamos de agendar esto, que Rosario es parte de una provincia y de una nación y que lo que pasa en Rosario le duele a toda la Argentina. Yo no sé si no estoy de acuerdo de nuevo con hacer enunciaciones tan alarmistas, tan alarmistas. Sí creo que indudablemente es un fenómeno muy complejo y que sin dudas, si esto no se controla, no se acota, no se trata de calmar, por supuesto que hay posibilidades de que siga creciendo y se siga extendiendo más allá de la jurisdicción de nuestra ciudad. Gracias por estar acá, muy amable. Como decimos, siempre lo repetimos, las puertas están abiertas para otra oportunidad, para seguir desarrollando los temas atinentes a la ciudad de Rosario, ¿no?, que hay muchos. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. La concejala de Rosario, entonces, Julia Irigoitía, también en línea directa. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos va a estar Lara Farías de Saa.
va a venir con un tema interesante también, reactivar el centro de la ciudad de Rosario. Volvemos enseguida. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cortinas de enrollar. Venta, reparación y colocación en sus diferentes características. Plásticas, de madera y aluminio. Motorizamos la cortina de tu hogar o de tu negocio. Vení a Juan Manuel de Rosas, esquina Viamonte, o comunícate al 341-662-8039 y al teléfono fijo 341-240-9600. Aquilea, el espacio que tu piel necesita. Variedad en tratamientos estéticos de la mano de profesionales especializados. Rueda, 1249, Planta Alta, Rosario. Contacto 341-334-7831. Búscanos en Facebook y en Instagram como @Aquilea Gabinete Integral. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, y de esta manera llegamos al final, en los minutos finales del programa. Está Lara Farías de esa periodista. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Marcelo, ¿vos? Bien, todo bien. Reactivar el centro de Rosario. ¿Cómo Exacto. El centro rosarino busca renovarse y ampliar la franja horaria para poder posicionarse como un verdadero centro comercial. Desde el Paseo del Siglo, sí, que sería desde Córdoba especialmente hasta Paraguay y Oroño, han reactivado, digamos, puesto muchas más actividades los fines de semana. Los comerciantes de esta zona quieren activar más todavía la zona, lo que es a la noche de los viernes, sábado y los domingos por la mañana. Por este motivo, el Shopping del Siglo reabre, o sea, sus puertas los días domingos por la mañana. Como todos saben, la calle recreativa está de 8 a 12, entonces abocan a abrir para la gente que digamos que usa la calle recreativa, especialmente a los rosarinos, obviamente. Entonces, los bares de la zona abren con muchas ofertas de almuerzo y de desayuno, con lo que es el brunch, que ahora se usa, que es una combinación entre el almuerzo y el desayuno, que incluye frutas, lo que se le llama el café tardío, porque tal vez está fuera de hora del horario de cafetería, pero se usa igual, que es una tendencia en los bares hoy en día. Desde lo que es la vista comercial, se pudieron descubrir a un sector de la ciudad que tal vez los días de semana no tiene tiempo para pasear y recorrer la ciudad, entonces lo hace los días domingos, por la mañana. Y bueno, y vieron algo muy positivo de la parte económica, porque pudieron descubrir a ese grupo que tal vez antes los domingos, al estar cerrado, no tenía dónde ir. Quiero acotar esto, Lara. Sí. El viernes pasado estaba en el centro y a las 7 de la tarde, cerraron todos los negocios. Exacto. Quedó era un desierto el centro. Es lamentable que un viernes, exacto, a la noche, porque ya era de noche, 7 de la tarde, exacto, claro, no quede nadie, que los negocios cierren. Tienen que, como bien decís, tienen que de algún modo reactivar el, exacto, centro de la ciudad de una vez por todas, ¿no? Porque... Exacto, desde los comerciantes, digamos que el paseo comercial que se llama, buscan reactivar esa parte, ya sea los días, como decíamos recién, a la noche, los sábados también, los feriados, que tal vez los feriados se sabe que no abren o te abren mediodía, y tal vez es justamente la posibilidad de donde vengan los turistas. Por eso también se busca extender lo que es la peatonal, que bueno, obviamente ahora se busca la idea de extender la peatonal por un tema de la previa del Día del Niño, sí, para que haya más ventas. Y bueno, con el tema de la época primaveral que ya se viene, también buscan hacer más actividades al aire libre, con que los comercios tengan tal vez
más posibilidad de hacer cosas al aire libre, viernes bares, y sábado, ¿no? Viernes y sábado y domingo por la mañana, puntualmente. También se busca ampliar el horario nocturno, como bien decías, pero también eso se busca también la seguridad, que haya más policías en la calle, porque si no también esa parte de nocturnidad es un poco insegura si no hay un movimiento policial. Claro. Por eso también hay negocios que están hasta las 19 horas, ahora en invierno más que nada, que oscurece más temprano, entonces deciden cerrar sus puertas a ese horario. Inclusive hay negocios que a las 9 de la mañana en el microcentro de la ciudad están cerrados. Exacto. Abren a las 10 de la Porque mañana, 9:30, 10 de la mañana. Han quedado con el horario de pandemia, que, claro, que se acostumbraron a ir más tarde. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, esperemos que todo esto por parte del paseo comercial que plantean lo puedan lograr, sea efectivo. Más que nada para que Rosario sea turística y para que el centro, como vos decís, cobre vida como tal vez era en algún momento, para que, bueno, también poder atraer turistas a la ciudad de Rosario. Bueno, muy bien. Lara, ¿quién te viste? Me viste Moda Marena, que están en Galería del Paseo, local 25, en San Martín 855, y bueno, se pueden acercar ahí y ver toda la ropa. Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales. Sí. En Instagram estamos como lineadirecta.tv, en Facebook como Línea Directa TV y en YouTube, para que puedan ver este programa y todos los que están, Línea Directa TVR. Gracias por tu participación. Gracias a vos, Marcelo. Por tu exposición sobre los distintos temas semanalmente. Vale, gracias. Lara Farías de esa también en Línea Directa. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Muy amables.